Mi nombre es Mateo Vargas, tengo 47 años y trabajo como sepulturero en el histórico Cementerio Presbítero Maestro de Lima desde hace más de 2 décadas. Antes de empezar a contar mi experiencia, quisiera pedirles que le den like a este video, se suscriban al canal y activen las notificaciones. Créanme, lo que voy a compartir hoy los hará pensar 2 veces sobre los cementerios por la noche. Y recuerden, estamos con un sorteo de un premio en efectivo. Para participar, solo necesitan darle like, comentar y estar suscritos. Mucha suerte. Cuando empecé en esta profesión, era apenas un joven de 24 años que necesitaba un empleo estable. Mucha gente pone cara rara cuando digo a qué me dedico, pero alguien tiene que hacer este trabajo y, después de tantos años, puedo decir que he visto cosas que la mayoría de la gente no podría ni imaginar. No hablo de fantasmas o espíritus, eso es cosa de películas. Hablo de cosas reales, de situaciones perturbadoras que ocurren cuando trabajas en el último lugar donde se ve a las personas. El cementerio donde trabajo es uno de los más grandes y antiguos de la ciudad. Son miles de tumbas distribuidas en un área inmensa. Cuando pasas tanto tiempo cuidando este lugar, terminas conociendo cada rincón, cada árbol, cada mausoleo. Desarrollas una sensibilidad diferente para el ambiente. Fue al final de una tarde de miércoles, durante el invierno de 2018, que tuve mi primer encuentro verdaderamente perturbador. El sol ya se estaba poniendo y yo estaba terminando de cerrar una sepultura en la parte más antigua del cementerio. La mayoría de los empleados ya se habían ido, pero yo me había quedado para terminar ese trabajo. El cementerio se siente diferente a esa hora. Las sombras se alargan, el silencio se hace más profundo. No es como en las películas, con niebla por todas partes y búhos ululando. Es simplemente un silencio denso, casi palpable, interrumpido por el sonido ocasional del viento en los árboles. Estaba casi terminando cuando escuché un ruido metálico que venía de una de las secciones más alejadas. Pensé que podría ser algún colega que también se había quedado hasta tarde, o quizás un animal, pero algo en la cadencia de ese sonido me dejó inquieto. Guardé mis herramientas en la carretilla y fui a investigar. El cementerio está dividido en cuarteles y aquel ruido venía del cuartel San Jerónimo, uno de los más antiguos, donde están enterradas personas fallecidas hace más de 50 años. Es un área menos visitada, con tumbas de piedra, oscurecida por el tiempo, y estatuas de ángeles, con expresiones severas. A medida que me acercaba al lugar, el ruido cesó. Miré a mi alrededor y no vi nada fuera de lo común. Estaba a punto de regresar cuando noté algo extraño. La puerta de uno de los mausoleos de la familia de la Vega, una de las más tradicionales de Lima, estaba entreabierta. Estoy absolutamente seguro de que más temprano, cuando pasé por allí, estaba cerrada con llave. Como siempre, me acerqué con cautela. Ese mausoleo en particular siempre me había impresionado por su arquitectura imponente y los detalles de bronce en las puertas. La familia no aparecía por allí desde hacía años, pero la tumba se mantenía bien conservada por orden de la beneficencia debido a su valor histórico. «Hola, ¿hay alguien ahí?», llamé, deteniéndome a unos metros de la entrada. Silencio. Respiré hondo y di unos pasos más. Por la abertura de la puerta podía ver la oscuridad del interior. El último rayo de sol del día iluminaba parcialmente el suelo de mármol, revelando algo que hizo que mi corazón se acelerara. Marcas de lodo fresco. Alguien había estado allí recientemente, muy recientemente. Fue entonces cuando escuché el sonido de una respiración pesada que venía de adentro. No era un animal, era una persona, y por el sonido estaba muy cerca de la entrada, escondida detrás de la puerta.
Di un paso hacia atrás, sintiendo el sudor frío recorrer mi frente. Ya había oído historias sobre ladrones de tumbas, personas que profanan sepulturas en busca de joyas u objetos de valor dejados con los difuntos, pero en todos estos años nunca me había encontrado con uno. Sé que hay alguien ahí, dije, tratando de mantener la voz firme. El cementerio está cerrando. Necesita salir ahora. La respiración se detuvo por un momento. Pensé que tal vez lo había imaginado todo. Entonces, sin previo aviso, la puerta del mausoleo se abrió por completo, golpeando la pared de piedra, con un estruendo que resonó en el silencioso cementerio. Y allí estaba él, un hombre delgado, de unos 35 años, con ropa sucia y los ojos desorbitados. En sus manos, una pequeña pala y una linterna. A sus pies, una mochila abierta, de donde se asomaban diversas herramientas. Nuestras miradas se encontraron y por un segundo que pareció una eternidad, solo nos quedamos mirando. Entonces, sonrió. Una sonrisa lenta, calculadora, que nunca llegó a sus ojos. Fue en ese momento que noté otro detalle, manchas oscuras en sus guantes, manchas que solo podían ser de una cosa. No deberías estar aquí, dijo, con una voz extrañamente calmada. No hoy. Y antes de que pudiera reaccionar, avanzó en mi dirección. Mi instinto de supervivencia tomó el control. Di un paso hacia atrás, tropezando con una lápida baja que no había visto. Caí sentado en el suelo, mientras el hombre se acercaba, con pasos deliberadamente lentos, todavía sosteniendo la pequeña pala, como si fuera un arma. Mire, no quiero problemas, dije, levantando las manos. No vi nada. No sé qué está haciendo aquí. Él inclinó la cabeza, estudiándome como un depredador evalúa a su presa. Usted es el sepulturero, ¿no es así? El que se queda hasta tarde. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Me conocía, me había estado observando. Sí, respondí, tratando de ganar tiempo, mientras buscaba a mi alrededor algo que pudiera usar para defenderme. Trabajo aquí, desde hace mucho tiempo. Él sonrió de nuevo. Entonces debe conocer bien este lugar, todos sus secretos. Logré levantarme lentamente, manteniendo mis ojos fijos en él. No sé de qué está hablando. Este es solo mi trabajo. ¿Solo su trabajo?, repitió, casi burlándose. ¿Nunca se ha preguntado sobre las personas enterradas aquí? ¿Sobre lo que se llevaron consigo? Fue entonces que lo entendí. No era solo un ladrón de tumbas común, era uno de esos cazadores de tesoros, obsesionados con la idea de que objetos valiosos son enterrados con los muertos. Está perdiendo su tiempo, dije, ganando un poco de confianza. Ese mausoleo tiene más de un siglo. Cualquier cosa de valor ya fue retirada por la familia hace mucho tiempo. Se rió, un sonido áspero y sin humor. ¿De verdad no lo sabe? La familia de la Vega no era solo rica, eran coleccionistas, y el patriarca, Augusto de la Vega, fue enterrado con su pieza más valiosa, una daga ceremonial del siglo XV, con una empuñadura incrustada de piedras preciosas. Mientras hablaba, me di cuenta de que mi celular estaba en el bolsillo trasero de mi pantalón. Si lograba alcanzarlo, sin que se diera cuenta. ¿La daga? Eso es una leyenda urbana, respondí, dando otro paso hacia atrás. Llevo décadas trabajando aquí y nunca he oído hablar de eso. Claro que no ha oído. Es un secreto guardado por la familia, pero existen registros, diarios. Pasé años investigando. Su obsesión era evidente. Sus ojos brillaban con una intensidad enfermiza cuando hablaba del supuesto tesoro. Continué retrocediendo lentamente. ¿Y cree que ha logrado encontrarla?, pregunté, tratando de mantenerlo hablando. Su rostro se contrajo en una expresión de frustración. Todavía no. El maldito ataúd está sellado.
con algo que nunca he visto. Necesito más tiempo. Aproveché su distracción momentánea para dar un paso más hacia atrás, logrando finalmente alcanzar mi celular discretamente. Intenté marcar el número de seguridad del cementerio. No va a lograr salir de aquí con nada, dije, intentando sonar seguro. Los guardias hacen rondas cada hora. Era mentira. Esa noche solo había un guardia y se quedaba principalmente en la entrada principal, demasiado lejos para oír cualquier cosa. El hombre entrecerró los ojos. Está mintiendo. Conozco muy bien las rutinas de aquí. He observado durante semanas. En ese momento, notó mi movimiento y avanzó rápidamente, agarrando mi muñeca con una fuerza sorprendente. El celular cayó al suelo, entre nosotros. ¿A quién estás llamando?, gruñó, acercando su rostro al mío. El olor a tierra y sudor emanaba de él. De cerca, pude ver que sus pupilas estaban dilatadas. Estaba bajo el efecto de alguna sustancia, lo que lo hacía aún más impredecible. A nadie, respondí, tratando de soltarme. Déjeme ir, y no le contaré a nadie lo que vi. Apretó aún más mi muñeca, haciéndome gemir de dolor. No puedo confiar en ti. No puedo dejar que nadie me interrumpa. No ahora, que estoy tan cerca. Con un movimiento rápido, recogió el celular del suelo y lo arrojó con toda su fuerza contra una lápida cercana. El aparato se hizo añicos. Me di cuenta, en ese momento, de que mi situación era más grave de lo que había imaginado. Aquel hombre no era solo un ladrón oportunista, era alguien peligrosamente obsesionado, probablemente dispuesto a todo para conseguir lo que quería. Mire, ¿podemos arreglar esto?, intenté de nuevo, mi voz temblando ligeramente. Déjeme ir, y prometo que no volveré hasta mañana. Tendrá toda la noche. Por un instante, pareció considerar la propuesta. Luego, negó con la cabeza. Number, volverías con ayuda. No puedo arriesgarme. Miró a su alrededor, aparentemente buscando algo. Su mirada se detuvo en mi carretilla de herramientas que había dejado a unos metros de distancia. Usted me va a ayudar, declaró de repente. Conoce este lugar mejor que yo. Me va a ayudar a abrir ese ataúd. Sentí un nudo en el estómago. No puedo hacer eso. Va en contra de todo en lo que creo. Les tengo respeto a los muertos. Se rió amargamente. ¿Respeto a los muertos? No sienten nada. Son solo cuerpos en descomposición. Lo que importa son los vivos. Y esa daga vale una fortuna que podría cambiar mi vida. Antes de que pudiera responder, me empujó en dirección al mausoleo. Vamos, no tenemos toda la noche. Con un nudo en la garganta, caminé hacia la oscuridad del mausoleo, sintiendo la punta de la pequeña pala presionada contra mi espalda. Mientras cruzaba aquella puerta ornamentada, una certeza sombría se formó en mi mente. No tenía la intención de dejarme salir de allí con vida. El interior del mausoleo era frío y húmedo, con un olor a moho que parecía impregnarlo todo. La única luz provenía de la linterna que llevaba el intruso y de los últimos rayos de sol que se filtraban por la puerta abierta. Pronto sería noche cerrada. Encienda su linterna, ordenó, empujándome hacia adentro. No tengo linterna conmigo, respondí. Estaba terminando mi turno. Ya me iba, maldijo en voz baja, y luego me arrojó su linterna. Sostenga esto y apunte hacia donde estoy trabajando. Obedecí, dirigiendo el haz de luz hacia donde él señalaba. En el centro del mausoleo había una gran tumba de mármol con la tapa parcialmente desplazada. Ya había comenzado su macabro trabajo. ¿Ya ha perturbado el descanso de esta persona?, dije, tratando de que mi voz sonara firme. Lo que está haciendo es un delito. Ah, delito es dejar un tesoro como este, enterrado por décadas, respondió sin mirarme, concentrado en terminar de mover la pesada tapa de mármol. Observé el espacio a mi alrededor, buscando una ruta de escape o algo que pudiera usar como arma. El mausoleo era amplio
con nichos en las paredes donde descansaban urnas con los restos de otros miembros de la familia. Estatuas de ángeles custodiaban las esquinas y sus rostros de piedra parecían juzgarnos en silencio. Con un esfuerzo considerable, finalmente logró empujar la tapa, lo suficiente como para revelar el ataúd de madera oscura que había debajo. Era una pieza antigua, ornamentada con detalles de metal que, sorprendentemente, aún brillaban después de tantos años. ¿Vio eso?, señaló, excitado. Son sellos de protección. La familia sabía exactamente el valor de lo que estaba enterrado aquí. O tal vez solo eran religiosos, sugerí, ganándome una mirada irritada como respuesta. Se inclinó sobre el ataúd, examinando la elaborada cerradura que lo mantenía sellado. Aquí es donde usted entra. Necesito que me ayude a abrir esto, sin dañar el contenido. No sé cómo abrir ataúdes antiguos, protesté. Eso no es parte de mi trabajo. Pero debe tener herramientas, conocimientos sobre cómo funcionan estas cosas. Ayúdeme y dividiremos el valor, 50% para cada uno. La oferta era absurda. Incluso si creyera la historia de la daga, jamás participaría en una profanación como aquella. No puedo ayudar, repetí firmemente. Su expresión se endureció. Se irguió lentamente, mirándome con ojos que parecían dos pozos vacíos. En la penumbra, usted no entiende, dijo en voz baja. No estoy pidiendo. Fue en ese momento que noté algo brillando en su mano. No era solo una pala, también llevaba un cuchillo de caza con una hoja dentada. Mi corazón se disparó. Mire, aunque quisiera, no sé cómo abrir esto sin romperlo. Estos mecanismos antiguos son complicados. Pareció reflexionar. Luego señaló la mochila en el suelo. Tengo herramientas allí. Usaremos la fuerza bruta. Entonces, mientras se agachaba para buscar las herramientas, aproveché el momento para retroceder unos pasos. Mis ojos se posaron en una estatua de ángel cercana, con un ala parcialmente rota que terminaba en una punta afilada. Podría usar eso como arma si fuera necesario. Volvió con una palanca y un pequeño mazo. Sostenga la linterna firme. No puedo trabajar en la oscuridad con movimientos calculados. Comenzó a forzar las cerraduras del ataúd. El metal antiguo gemía bajo la presión, pero resistía. Su frustración crecía con cada intento fallido. «Maldición», exclamó después de varios minutos de esfuerzo inútil. Gotas de sudor corrían por su rostro, mezclándose con la suciedad. Esta cosa fue hecha para no abrirse nunca. Tal vez sea una señal, me arriesgué. Algunas cosas deben permanecer como están. Me lanzó una mirada furiosa. No he renunciado a todo en mi vida para volver con las manos vacías. Voy a abrir esto, aunque tenga que destruir el ataúd entero. Levantó el mazo, preparándose para dar un golpe violento contra la cerradura. Fue entonces cuando escuchamos un sonido metálico que venía de fuera del mausoleo, como si se cayeran herramientas. Se congeló, con el mazo aún en el aire. ¿Qué fue eso? Probablemente el viento, respondí, aunque sabía que no había suficiente viento para tirar herramientas. No pareció convencido. Lentamente, bajó el mazo y tomó el cuchillo. «Quédese aquí», ordenó. «Y no intente ninguna estupidez». Caminó hasta la entrada del mausoleo, mirando cautelosamente hacia afuera. La oscuridad ya era casi total. «¿Hay alguien ahí?», llamó, su voz resonando entre las tumbas. Silencio. Dio unos pasos más hacia afuera, inspeccionando los alrededores. Era mi oportunidad. Rápidamente, dejé la linterna sobre la tumba abierta y corrí hacia la estatua del ángel. Con un esfuerzo, rompí por completo el ala que ya estaba dañada, obteniendo una pieza de mármol puntiaguda que serviría como arma. Apenas lo había hecho cuando él regresó,
más alerta y nervioso que antes. «Hay alguien más aquí», dijo, su voz ahora un susurro urgente. Vi una sombra moverse entre las tumbas. «Debe ser el guardia», respondí, escondiendo el trozo de mármol detrás de mi espalda. Hace rondas regulares. La mención del guardia pareció aumentar su agitación. «Necesitamos ser rápidos». Entonces, sin más delicadeza, volvió al ataúd y, sin dudarlo, comenzó a golpear violentamente la cerradura con el mazo. El ruido era ensordecedor en el espacio confinado del mausoleo, rebotando en las paredes de piedra. Después de varios golpes, la cerradura finalmente cedió con un chasquido. Una sonrisa triunfante apareció en su rostro mientras arrojaba el mazo a un lado y agarraba los bordes del ataúd. «Finalmente», murmuró casi con reverencia. «Después de tantos años de investigación, tantos cementerios saqueados», con un movimiento lento, comenzó a abrir la tapa del ataúd. La madera antigua gimió en protesta. Décadas, o tal vez un siglo, de sellado, rompiéndose en segundos. Me acerqué, todavía sosteniendo mi arma improvisada, movido por una curiosidad involuntaria que superaba momentáneamente mi miedo. La linterna iluminaba parcialmente el interior del ataúd ahora expuesto. Lo que vimos dentro nos dejó a ambos paralizados, aunque por razones completamente diferentes. El haz de luz de la linterna reveló el interior del ataúd y por un momento ninguno de los dos pudo hablar. No era lo que esperábamos encontrar. Donde debería estar el cuerpo de Augusto de la Vega, había solo un esqueleto parcialmente conservado, vestido con los restos de un traje formal reducido a jirones por el tiempo. Pero no era eso lo que nos dejó en silencio. El ataúd estaba prácticamente vacío de cualquier objeto de valor. No había ninguna daga ceremonial, ni joyas, ni ningún otro tesoro visible. Solo un esqueleto solitario, con las manos cruzadas sobre el pecho, sosteniendo lo que parecía ser un pequeño libro encuadernado en cuero oscuro. «No, no puede ser», murmuró el intruso, con la voz quebrada por la incredulidad. «Tiene que estar aquí, en alguna parte». Comenzó a revolver frenéticamente el ataúd, apartando los restos del traje, buscando debajo del cuerpo, en las esquinas del tapizado deteriorado. «Cuidado», exclamé, genuinamente horrorizado por la forma en que manipulaba los restos mortales. «Tenga al menos un poco de respeto». Me ignoró, continuando su búsqueda frenética hasta que sus manos se detuvieron en el libro. Con dedos temblorosos, lo tomó. «Un diario», murmuró, examinando el objeto. Tal vez tenga pistas». Abrió el libro con cuidado, las páginas amarillentas amenazando con desintegrarse al tacto. Sus ojos recorrieron rápidamente el contenido, iluminado por la linterna que yo todavía sostenía. Observé cómo su expresión cambiaba gradualmente, de esperanza a confusión, luego a ira y finalmente a algo cercano a la desesperación. «¡No!», gritó de repente, arrojando el libro contra la pared del mausoleo. Las frágiles páginas se soltaron, flotando en el aire como hojas secas antes de caer al suelo de mármol. «Es todo mentira, una maldita trampa». «¿De qué está hablando?», pregunté, apretando mi arma improvisada, listo para defenderme si volvía su furia contra mí. Se giró, sus ojos ahora vidriosos y distantes. «El diario es del propio Augusto. Sabía que intentarían robar la daga después de su muerte, así que la vendió en vida y usó el dinero para asegurar la fortuna de la familia por generaciones. Dejó este diario como una broma cruel para cualquiera que intentara profanar su tumba». La ironía de la situación era casi palpable. Toda esa planificación, la obsesión, el crimen, todo por nada, todo este tiempo. Continuó, su voz ahora un susurro derrotado. Años investigando, siguiendo pistas falsas, sobornando a empleados de archivos históricos para esto. Aproveché su momento de vulnerabilidad para intentar un acercamiento más humano.
Mire, todavía hay tiempo de salir de aquí. Podemos cerrar el ataúd y nadie más que nosotros sabrá lo que pasó. Me miró como si me viera por primera vez. Por un instante, vi un destello de humanidad en sus ojos, un atisbo del hombre que tal vez había sido antes de que esta obsesión consumiera su vida. Pero entonces, su mirada se endureció de nuevo. No puedo irme así, no después de todo lo que he sacrificado. Tomó el cuchillo que había guardado en su cinturón y comenzó a acercarse a mí lentamente. El diario menciona que vendió la daga a otro coleccionista, un hombre llamado Castillo. Necesito descubrir quiénes son sus descendientes. Comprendí en ese momento que su obsesión era más profunda de lo que imaginaba. No se trataba solo de la daga, se trataba de la búsqueda en sí, la idea fija que se había convertido en su razón de vivir. No tiene que hacer esto, dije, retrocediendo lentamente. Piénselo bien, hasta ahora solo ha cometido allanamiento y profanación. Todavía puede salir de esto sin empeorar su situación. Cállate, gritó, avanzando un paso más. Me vas a ayudar a localizar a la familia Castillo. Como sepulturero, debes conocer las tumbas importantes de este cementerio. Hay docenas de castillos enterrados aquí, respondí, ganando tiempo, mientras calculaba la distancia hasta la puerta. Sin un nombre completo, es imposible. Fue entonces cuando escuchamos de nuevo pasos afuera, ahora más cercanos y definidos. Alguien se estaba acercando, definitivamente, al mausoleo. El intruso se congeló, mirando hacia la entrada. ¿Quién está ahí?, llamó, su voz delatando la tensión. Ninguna respuesta, solo el sonido de los pasos acercándose metódicamente. Aproveché su distracción para actuar. Con toda la fuerza que pude reunir, avancé hacia él, blandiendo mi trozo de mármol. Se giró en el último segundo, con el cuchillo levantado. En defensa, sentí el impacto cuando el mármol golpeó su antebrazo. Gritó de dolor, el cuchillo cayendo al suelo con un tintineo metálico. No esperé a que se recuperara. Corrí hacia la puerta, desesperado por escapar de esa pesadilla. Al llegar a la entrada del mausoleo, miré hacia atrás brevemente. El intruso estaba de rodillas, sujetando su brazo herido, su rostro contraído en una máscara de dolor y odio. Esto no ha terminado, gritó. Voy a encontrarte. Salí a la noche, ahora completamente oscura, del cementerio. La luna llena proporcionaba suficiente iluminación para que pudiera ver el camino entre las tumbas. Corrí lo más rápido que pude hacia la entrada principal, donde estaba la caseta de seguridad. Mientras corría, noté algo extraño. Los pasos que habíamos oído. No había nadie a la vista. Quienquiera que fuera, había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido. O tal vez nunca había estado allí. Llegué sin aliento a la caseta principal, mi corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Jorge, el guardia nocturno, se levantó asustado cuando me vio entrar en ese estado. Mateo, ¿qué pasó? Estás sangrando. Solo entonces me di cuenta de que tenía un corte en el brazo. Durante la pelea, el cuchillo debió alcanzarme sin que me diera cuenta. La adrenalina, enmascarando el dolor. Hay un intruso en el cementerio, logré decir entre jadeos. En el mausoleo de los de la Vega, está profanando tumbas. Jorge tomó inmediatamente la radio y pidió refuerzos, mientras yo me sentaba, tratando de recuperar el aliento. Minutos después, 2 coches de policía llegaron con las sirenas apagadas, posicionados estratégicamente para bloquear las salidas del cementerio. Expliqué rápidamente la situación a los policías, que se dividieron en equipos para registrar el lugar. Me quedé en la caseta con Jorge, todavía temblando por la experiencia. Nunca pensé que vería algo así, comenté,
mientras él limpiaba mi herida con el botiquín de primeros auxilios. Llevo más de 20 años trabajando aquí. Este cementerio tiene muchas historias, respondió Jorge, aplicando antiséptico en el corte. Algunas que ni siquiera los empleados más antiguos conocen. Algo en su tono me hizo mirarlo más atentamente. Jorge trabajaba en el turno de noche desde hacía solo unos meses, pero tenía una forma peculiar de hablar sobre el cementerio, como si conociera sus secretos más profundos. ¿Sabías sobre esa leyenda, la daga de los de la Vega?, pregunté. Esbozó una pequeña sonrisa. Hay muchas leyendas sobre tesoros enterrados aquí. La mayoría son solo eso, leyendas, pero algunas tienen un fondo de verdad. No tuve tiempo de preguntar más. Uno de los policías regresó, su rostro, una mezcla de frustración y perplejidad. No encontramos a nadie en el mausoleo, informó. Hay señales claras de allanamiento y el ataúd fue abierto, pero el sospechoso logró escapar. Me sorprendí. Estaba seguro de que el hombre estaba demasiado herido para huir rápidamente. Los policías continuaron la búsqueda durante unas horas más, registrando cada rincón del inmenso cementerio, pero sin éxito. El intruso había desaparecido como un fantasma en la noche. Presenté mi declaración formal y un equipo de peritos fue llamado para examinar el mausoleo profanado. El caso sería investigado como profanación de tumba e intento de robo. Ya pasaba de la medianoche cuando finalmente me dejaron ir a casa. Jorge insistió en acompañarme hasta mi coche. Tuviste suerte, comentó mientras caminábamos por el estacionamiento desierto. Los hombres obsesionados son impredecibles. Podría haber terminado mucho peor. Asentí, todavía procesando todo lo que había sucedido. Algo seguía molestándome. Jorge, esos pasos que oímos, ¿crees que era otro guardia haciendo la ronda? Me miró con una expresión curiosa. ¿Qué pasos? Antes de que escapara, oímos pasos acercándose al mausoleo. Fue lo que distrajo al intruso y me dio la oportunidad de reaccionar. Jorge se detuvo, su rostro repentinamente serio bajo la luz del poste. Mateo, no había ningún otro guardia haciendo la ronda esta noche, solo yo. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Entonces, ¿quién? Este cementerio tiene sus propias formas de protección, dijo enigmáticamente. Algunas cosas no están hechas para ser perturbadas. Llegamos a mi coche y nos despedimos. Durante todo el camino a casa, no pude dejar de pensar en las palabras de Jorge y en los misteriosos pasos que había oído. En las semanas siguientes, la policía continuó investigando el caso. Descubrieron que el intruso probablemente había entrado al cementerio, escondido en un coche fúnebre, durante un entierro por la tarde, y se había ocultado hasta el cierre. Cámaras externas captaron imágenes parciales de él, huyendo por una brecha en la cerca trasera, pero la calidad no era lo suficientemente buena para una identificación precisa. El caso tuvo cierta repercusión en los medios locales. Los periódicos publicaron artículos sobre el ladrón de tumbas de Lima, pero sin nuevos incidentes, el interés pronto disminuyó. Para el público, era solo otra historia curiosa y macabra. Para mí, sin embargo, fue un antes y un después. Continué trabajando en el cementerio, pero ahora, con una mirada diferente, hacia las tumbas que cuidaba a diario. Cada inscripción, cada símbolo, cada detalle arquitectónico, parecía contener historias y secretos que antes no percibía. 3 meses después del incidente, recibí una correspondencia anónima en el departamento de empleados del cementerio. Era un sobre simple, sin remitente, que contenía solo una página arrancada de lo que parecía ser un diario antiguo. La elegante caligrafía decía: «La verdadera riqueza no está en los objetos que enterramos con nuestros muertos,
sino en los recuerdos que mantienen vivos a los que ya se han ido. Aquellos que buscan profanar ese descanso eterno encontrarán solo el vacío de su propia codicia. Nunca descubrí quién envió esa página, ni si era auténtica. El ladrón nunca fue encontrado, ni identificado. Algunos dicen que abandonó su obsesión después del fracaso de esa noche. Otros especulan que continuó su búsqueda en otros cementerios. En cuanto a los misteriosos pasos que oímos esa noche, prefiero no especular mucho. En 2 décadas como sepulturero, he aprendido que los cementerios son lugares entre mundos, donde el velo entre lo que entendemos y lo que desconocemos es particularmente delgado. No se trata de fantasmas o supersticiones baratas, es algo más sutil, más profundo, un sentido de justicia que parece impregnar la propia tierra, donde descansan tantas vidas. Jorge se jubiló el año pasado. En su fiesta de despedida, cuando estuvimos solos por un momento, finalmente tuve el valor de preguntarle qué sabía sobre esa noche, sobre los pasos misteriosos. Él solo sonrió, esa misma sonrisa enigmática, y dijo: Mateo, los muertos no necesitan protección. Somos nosotros, los vivos, quienes necesitamos ser protegidos de nuestra propia codicia y obsesión. El cementerio solo nos lo recuerda, de formas que no siempre comprendemos. Continúo mi trabajo hasta el día de hoy, cuidando de los muertos, con un respeto renovado. Y si a veces, durante mis rondas en las tardes de invierno, oigo pasos que no puedo explicar o vislumbro movimientos por el rabillo del ojo que desaparecen cuando me giro, bueno, algunos misterios, quizás sea mejor dejarlos en paz. Después de todo, como aprendí esa noche, no todos los tesoros están hechos para ser encontrados y no todas las búsquedas están destinadas al éxito. Algunos secretos pertenecen solo a aquellos que se los llevaron consigo al otro lado. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta historia real de mi trabajo como sepulturero. Agradezco mucho a todos los que se quedaron hasta el final de este relato. Si se estremecieron con esta experiencia que viví, no olviden dejar su like, comentar qué les pareció y suscribirse al canal para más historias como esta. Y no lo olviden, para participar en el sorteo de esta semana, solo tienen que darle like a este video, dejar un comentario y estar suscritos al canal. Hasta la próxima historia. Y recuerden, no todos los encuentros aterradores en los cementerios pueden ser explicados. Cuídense.